complementan lo que ha dicho Luis en torno al libro este. Él decía, espiritualidad es una palabra gastada. Resumiendo mucho, yo creo que el desgaste de la palabra espiritual es doble, obedece a un doble motivo. En primer lugar, al que durante siglos, al hecho de que se ha contrapuesto el espíritu, la materia, lo espiritual con lo profano, con lo material, ¿no? Evidentemente detrás de esto hay un dualismo, y todos los dualismos son muy peligrosos porque rompen, destrozan la realidad, hacen justicia y confunden a la mente, y antes o después pasan un precio. En determinados tiempos, cuando la religión tenía mucha fuerza, en ese dualismo, ¿quién salía perdiendo? La materia, ¿no? Hasta el punto de decir que el cuerpo era uno de los enemigos del alma. Si simbolizamos cuerpo como materia, alma como espíritu. Pero claro, eso dura lo que dura, porque luego por la propia ley pendular, cuando las personas empiezan a valorar la materia, como todavía tenemos el dualismo en la cabeza, que dicen, pues el espíritu hay que descartarlo. Se desgastó la palabra por usarla mal en una contraposición dualista que no tiene ningún sentido. No solo no tiene ningún sentido, la materia es espiritual, sin ninguna duda, ¿no? Cuando superamos ese dualismo. Y el segundo motivo ya no es, también es dualista, pero es más de tipo reductor. Cuando se redujo la espiritualidad a la religión, porque en cierto sentido la religión se la apropió, ¿qué ocurrió? Que en el devenir histórico humano llegó un punto en el que la conciencia humana pues empezó a descubrir cosas muy cuestionables dentro de la religión y la empezó a desechar. Como veníamos de una historia en la que ambas estaban juntas, al desechar la religión, como dice ese refrán, creo que de origen francés, pero ahora ya universal, se tiró al bebé con el agua sucia de la bañera, porque venían juntos. Entonces el bebé puede ser la espiritualidad, el agua es la religión. Si la gente vio que el agua estaba sucia, pues quiso tirar el agua sucia, hacía un favor. Pero como veníamos de un pasado en el que no se distinguía el bebé del agua, el riesgo era tirar todo junto. Entre un motivo y otro, por el dualismo, por la reducción, nos encontramos que en nuestro tiempo espiritualidad es realmente una palabra gastada. Tan gastada que yo conozco colegios en los que se está trabajando propiamente la espiritualidad de los niños y la palabra no se usa. Se ha cambiado generalmente por la palabra interioridad. De hecho, el programa en estos colegios es educación en la interioridad, porque es una palabra más neutra ante la que los oídos no tienen que resistirse. Yo mismo en el libro pongo 4 equivalentes para evitar la palabra a quien le suene mal, ¿no? Es interioridad, es profundidad, es transpersonalidad y es no dualidad. Cualquiera de esas 4 palabras expresa bien el contenido de lo que es la espiritualidad. Pero al mismo tiempo nos encontramos ante una cultura, la nuestra, en este siglo XXI recién iniciado, en el que el vacío se nos está haciendo cada vez más insoportable apenas que nos escuchamos, ¿no? Traigo unos textos de hombres y mujeres que me parecen sabios. Raymond Panikkar decía, la epidemia más grande del mundo moderno es la superficialidad. Efectivamente, superficialidad es lo opuesto a espiritualidad. Si la palabra no gusta, se puede quitar porque las palabras solo son palabras, ¿eh? Yo estuve durante años sin poder usar la palabra humildad, porque en mi aprendizaje vital humildad era lo mismo que sometimiento, y yo no me quería someter a nadie. Entonces humildad me sonaba muy raro. Cuando he podido recuperar la palabra viéndola como verdad, ahora es una de mis palabras favoritas. Pero quiero decir que las palabras son palabras y si espiritualidad nos sigue sonando raro, lo dejamos. Pero no el contenido. Y la palabra espiritualidad evoca lo opuesto a superficialidad. Aquello que tiene raíces, ¿no? Que tiene hondura. Y que no tiene en principio ninguna connotación con lo religioso. No sé si saldrá luego, pero sabéis que actualmente se habla de una espiritualidad religiosa, pero se habla también de una espiritualidad laica, como hace Mariano Corbí, o de una espiritualidad atea, como hace André Comte-Sponville, este filósofo francés. Yo vengo con... ¿Tu nombre es? Javier. Con Javier venimos del Congreso de Ávila, que era un congreso sobre antropología, psicología y espiritualidad, y allí hubo en la mesa redonda del último día un cierto debate sobre si podía existir una espiritualidad atea y agnóstica. Yo evidentemente propugnaba que sí, pero había matices. Yo creo que sí, puede ser. Mónica Caballé es una mujer sabia, y esta también habla de que la nuestra es una situación de anemia espiritual, en nuestra sociedad atrapada por el despotismo de los valores estrictamente pragmáticos. Si no la conocéis, yo siempre la nombro a Mónica, aparte de que somos amigos, es porque me parece muy sabia. También estuvo estos días en el
eso una ponencia preciosa. Estamos, si nos descuidamos, en una sociedad en la que los valores que cuentan son todos los relativos al tener. Si contraponemos tener y ser, valores pragmáticos se refiere a eso, ¿no? Es lo contrario de gratuidad, de gratuitos. Es lo contrario del asombro, de la admiración, del sobrecogimiento. Los valores pragmáticos es lo contable, ¿no? Pero claro, cuando nos quedamos atrapados en esos valores, entramos en un estado de anemia. Y la anemia se puede aguantar como el vacío un tiempecito, pero no mucho. Yo creo que esto explica, como veremos luego, explica la emergencia de la búsqueda. Whitehead, este filósofo famosísimo del siglo XX, dice: cuando se ignora el misterio, de nuevo misterio es otra palabra que quiere evocar algo, solo queda una realidad aburrida, muda, inodora e incolora, el simple despliegue interminable y absurdo de lo material. Esa es la definición, la descripción de lo que es el vacío y la descripción de lo que es una sociedad asentada en valores estrictamente pragmáticos. Nos quedamos ante algo que Wilber dice, ante algo chato. El mundo chato es una expresión muy repetida por Wilber, ¿no? Una realidad aburrida, muda, inodora e incolora. Solo lo material. Esto habla de nosotros mismos. Lo que nos está diciendo es que algo hay en mí, que lo material solo me parece un despliegue interminable y absurdo. Hombre, hay un tiempo en que lo puedo vivir hasta de una forma compensatoria y placentera, pero a poco andar yo veré que eso no me llena, ¿eh? Ahí estamos, pues, por un lado, con una palabra espiritualidad que tendría que ser respuesta a esto, es una palabra gastada. Y por otro lado, con un vacío que se nos está haciendo insoportable. ¿Todo esto qué significa? ¿A dónde conduce? A una búsqueda creciente. La búsqueda, yo creo que es fruto de esa confluencia, de que, como han dicho filósofos, teólogos, el ser humano es alguien con un misterio infinitamente más grande que él, por un lado, y por otro lado está en una situación de vacío, hablando colectivamente, que resulta insoportable. Estas dos cosas, cuando se juntan, ¿qué generan? Antes o después, una búsqueda, que puede ser acertada o equivocada, pero una búsqueda inevitable. Una búsqueda porque, al insistir en la razón pragmática, que identifica conocer con el pensar, yo creo que el olvido de que conocer y pensar son dos cosas distintas nos han hecho mucho daño, hacen mucho daño, ¿no? Porque al final creemos que solo conocemos a través de la razón. De entrada, fijaos, solo por poner una cosa concreta, de entrada eso significa negar ya la intuición, que es la voz de la sabiduría interior. Si yo creo que conocer es lo mismo que razonar, estoy limitando al ser humano a su mente, y estoy olvidándome de todas las otras dimensiones de la persona y también del conocer. Estamos en un momento, alguien ha dicho que es lo más revolucionario de la posmodernidad, en el que justamente la razón pragmática, esta razón que otros filósofos del siglo XX llamaban instrumental, ¿no? Criticaban tanto aquellas escuelas, ¿no?, de Adorno y compañía. Bueno, que esta razón pragmática está en un momento de agotamiento y de extravío. Que cuando nos reducimos a la mente, pronto nos agotamos, porque lo que la mente puede conocer, como dijera Einstein, también es muy, muy limitado, y nos perdemos, porque cuando creemos que el conocimiento es lo mismo que el pensamiento, esto nos pierde, nos descoloca en el mal sentido de la palabra, ¿no? Nos extravía, porque olvidamos otros modos de conocer que no pasan por la razón, que no pasan por la mente. Pero no solo eso, no solo estamos en un momento histórico, yo creo, en el que estamos percibiendo, lo estamos percibiendo tanto que nosotros concluiremos en un camino distinto, pero hay otras personas, colectivamente hablando, que en nuestra sociedad concluyen en el nihilismo, ¿no? Reconocer que la razón pragmática se ha agotado, se ha extraviado, a mucha gente la lleva al nihilismo. Esto es imposible, esto es un laberinto sin salida. Hay otra salida, que es la que propone el libro, ¿no? Pero decía que no solo se agota en nuestro momento histórico lo que fue antes una preeminencia de la razón pragmática, sino del propio modelo dual. Esto estuvo muy presente en el Congreso de Ávila y fue también motivo de polémicas porque, claro, modelo dual es el modelo mental. Implica que hemos asociado conocer con pensar. El modelo dual, como dice la palabra, es un modelo totalmente dualista. Es creer que toda la realidad está dividida como en objetos separados, porque mi mente, cuando piensa,
Solo puede pensar si distingue el pensador y lo pensado, el observador y lo observado, el yo y lo que no soy yo. A partir de esa fractura primera, la mente automáticamente dualiza todo. Este modelo ha sido vigente, sobre todo en Occidente, hasta ayer, ¿no? y todavía. Tiene consecuencias que nos llevan al extravío, porque nos hace creer que la realidad es como nuestra mente la ve, cuando eso no es así. La mente hace un mapa de la realidad en la que la deforma porque la dualiza, la separa, la fragmenta. La realidad, ahora nos lo dice hasta la física cuántica, la realidad es una gran red, es un entrelazamiento en el que nada está separado de nada. Las separaciones son solo virtuales, porque la mente, cuando cartografía la realidad, debido a su estructura dualista, la mente la cartografía de una forma dividida, separada y fragmentada. Por eso, solo cuando accedemos a un modo de conocer que no es mental, tenemos un acceso a la realidad mucho más adecuado. Esta búsqueda creciente, esto es que lo leí una vez, muchas gracias. Esta búsqueda creciente explica que cada vez es mayor el número de los que van saliendo del armario espiritual. ¿Qué es salir de los armarios? Esto se lo escuché a un periodista catalán jovencito que hizo una gracia enorme, porque me parece muy gráfico. ¿Cuándo nos metemos en un armario? Nos metemos en un armario cuando aquello que queremos se convierte en tabú. Por ejemplo, el lenguaje común, lo más frecuente es la sexualidad, ¿no? Y lo más reciente, la homosexualidad. Si la homosexualidad es una cosa tabú y además está como mal vista, y además está como, todavía en algunos países, perseguida, la gente que se considera que se percibe homosexual, ¿qué hace? Esconderse en el armario, porque no está bien visto. Entonces, cuando ya la gente va ganando libertad y cuando también la comprensión crece, salen del armario. La espiritualidad está metida en el armario, también porque se lo ha ganado la religión con todas aquellas identificaciones que decía. Entonces, verse espiritual... Yo tengo un amigo, que es un amigo ateo, y es un hombre muy espiritual, es el vasco. Y él me dice, pero a mí me da corte decir esto. A mí me da corte decir que cada día medito 40 minutos. Dice, yo no lo digo, van a pensar de ti, yo estaba un poco rayado. ¿Por qué? Porque está escondido en el armario espiritual en este caso, no se atreve a salir porque como es tabú, ¿vale? Sin embargo, cada vez es más la gente que está saliendo y que ya lo expresa, ¿no? Con toda claridad. Y por eso yo no sé, quizá la palabra espiritualidad, a pesar de estar tan gastada, sea recuperable. No lo sé si lo será, habrá que seguir hablando de interioridad, pero ojalá sea recuperable por la riqueza que tiene. Estamos en un mundo, además, para complicar más las cosas, en las que nos encontramos con una pseudo-religión. Claro, cuando la ciencia se ha descartado, cuando la razón se ha hecho pragmática casi exclusivamente, cuando hemos identificado el conocer con el pensar, todo esto ha dado como resultado, sobre todo en el occidente moderno, una preeminencia de la ciencia en la que se nos ha convertido, como digo, en una religión. La ciencia tiene algunos dogmas básicos, esto es algo paralelo, pero por decirlo. Por ejemplo, un dogma de la ciencia. La ciencia es la única verdad y fuera de la ciencia no hay verdad. Es un dogma de la religión que decía, esta religión es la única verdadera y fuera de la religión no hay salvación. Lo mismo. Vamos a contarle una anécdota reciente. Otro dogma de la ciencia. El modo supremo o incluso único de conocer es la razón. Yo creo que lo mismo. Son dogmas porque son indemostrables, son a priori, son supuestos que la ciencia los presenta como si fueran postulados demostrados y no son nada más que creencias. Puede haber verdad fuera de la ciencia. Puede haber otros modos de conocer que no sean la razón, incluso superiores a él. Otro dogma. Solo existe aquello que la ciencia puede verificar, lo demás son supersticiones. Eso bien ha dicho. Que sabe la ciencia lo que es superstición o lo que es verdad. Hasta el punto de que cuando sumamos los dogmas, ¿ves cómo es una religión? En un sector que sea, en un público, alguien dice, esto lo ha dicho la ciencia, y todos dicen, te alabamos, Señor, o te alabamos, ciencia, ¿no? Es lo mismo cuando decía, la religión absolutizada decía, esto es palabra de Dios. ¿Quién iba contra eso? Hace poco venía viajando, creo que era Zaragoza, y venía con la radio encendida, y era Radio Nacional, yo creía que no decían tantas tonterías. En la sobremesa había una tertulia con 4 tipos y un periodista. Alguno lo conozco, pero no voy a decir nombre por respeto a él, que vamos a tener más respeto que él tenía. Muchas gracias. Y los 4 que estaban con un periodista
Los cuatro indefectiblemente se autoproclamaron